Hola, ¿cómo estás? Qué gusto volver a conectarnos. Para mí es una gran bendición y espero que lo sea para ti. Te recuerdo que esta es una serie, la segunda serie que llevamos, que es La vida en Cristo. ¿Cómo podemos y cómo nos podríamos acompañar por este proceso? Porque es un proceso de dejar la vida vieja a la vida nueva, en donde el principal protagonista no eres tú ni yo, sino es el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y para esto, también te recuerdo que este es un estudio para mujeres, aunque bueno, igual los hombres pues lo pueden tomar, pero va dirigido para aquellas mujeres que desean y necesitan estar constantemente en aprendizaje, en amor, en unión, en espiritualidad con nuestro Señor y que, bueno, desean en su corazón, en sus pensamientos, conocer y estar siempre bajo su presencia. Y bueno, ese es el propósito tanto tuyo como mío, de servir al Señor y de amarlo de la manera que Él quiere. Vamos a orar para que el Señor nos guíe, para que el Espíritu de Dios nos guarde y nos enseñe en su palabra qué es lo que necesitamos. Te invito a que cierres tus ojos y oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por este día, gracias por permitirnos compartir, Señor, tu palabra. Por favor, permite que cada mujer, que cada persona que escuche este video, Señor, tú le abres el entendimiento, el corazón, le ayudes en sus problemas si los tienes, Señor, en este día, la fortalezcas o lo fortalezcas, le enseñes, le ayudes, le protejas, que tus ángeles acampen alrededor de su familia, de su ser, Señor, que entendamos todos que solamente en tu camino, en tu verdad y en tu amor podemos caminar y estar y encontrar esa paz que el mundo no entiende. Mi Señor, guárdanos y cuídanos y por favor permite que tu Santo Espíritu guíe este estudio, que sean tus palabras, que seas tú revelándonos tu verdad y tu amor. Gracias por permitirnos este momento, Señor, y cuídanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces voy a compartir contigo. Si acaso si fuera la primera vez que tú estás aquí, pues quiero decirte que, insisto, este es un estudio que se creó o se generó a partir de la necesidad. Esta pandemia nos trajo de pues, conectarnos con Dios de alguna manera y sobre todo te insisto, para las mujeres que probablemente estén necesitadas de esto. Esta es la segunda parte de Colosenses. Ya vimos la primera parte en la semana pasada y si no la has visto, pues yo te recomiendo que veas primero la primera parte y luego la segunda parte. Quiero también recordarte que en esta segunda parte, ay, perdón, en esta segunda parte, pues vamos a recordar lo que es la vida antigua y la vida nueva y qué estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Cuándo se escribió, cómo se escribió, pero también la dinámica de este estudio. Es importante que entiendas el por qué y el para qué se utilizan varias versiones de la Biblia. Entonces, bueno, iniciemos. Entonces, estas son las versiones con las cuales yo trabajo para que podamos entender. Te recuerdo nuevamente que el lenguaje, nuestra, nuestra lengua tiene que ver con el contexto cultural, histórico, el del lugar de donde se hizo esta palabra y qué estaba sucediendo en este momento y el significado varía en época, en lengua, en tradiciones y costumbres. Y es por eso que utilizo todas estas versiones, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, la nueva Biblia de las Américas, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la palabra de Dios para todos y traducción en lenguaje actual. Y bueno, basándonos en Colosenses, vamos a recordar también muy rápido que pues esto que se escribió en los años 60-62 después de Cristo, según los estudiosos de la Biblia, por Pablo y Bernabé. Pablo se hallaba bajo arresto domiciliario en Roma y esperaba ser juzgado después de apelar ante el emperador romano Nerón. Estaba en una situación, una condición sumamente difícil. Y quiero decirte que si tú y yo seguimos al Señor al pie de la letra como Él quiere, pues vamos a tener sufrimiento definitivamente, ¿no? El mismo Cristo sufrió ese desprecio, por su propio pueblo, este menosprecio, y en este momento que Pablo se encontraba en esa cárcel, en esa situación, en esa condición, en esta sensibilidad, que si pudiéramos imaginarnos que es estar en la cárcel, yo para mí es inimaginable. Yo me imagino que
se sienten tristes, enojados, deprimidos, solos, pero Pablo tomó esta oportunidad para escribir y fortalecer la iglesia de Colosas. Cuando tú y yo tengamos una situación similar, yo quiero invitarte para que aprovechemos ese tiempo para hacer algo para el Señor. Esta es una ciudad, Colosas, en el suroeste de la actual Turquía. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia? Pues que la mayoría, en su mayoría, eran gentiles, es decir, no eran pueblo de Dios directo, como judíos, y estaban influenciados por falsos conceptos de las ideas gnósticas y de los mismos judíos. Entonces, muy importante entender, la palabra de Dios está escrita para las personas que buscan a Dios, para los cristianos y también para los no cristianos que quieran conocer su palabra, pero cuando tú y yo estamos en una iglesia, tenemos que entender también que en todo tiempo somos influenciados por falsos conceptos y por otros pensamientos que son fuera de la palabra de Dios. Entonces, en este contexto, seguimos, Pablo enfatiza sobre la absoluta supremacía y suficiencia de Cristo, Hijo de Dios, sobre las falsas costumbres y reglas religiosas. Lamentablemente, nosotros tenemos reglas, costumbres, que son falsas, que no necesariamente tiene que ver con adorar y alabar y bendecir a nuestro Padre, sino tiene que ver con el probablemente forma de vestir, pensamiento, con las costumbres de los humanas, ¿no? En los primeros dos capítulos, entonces, Pablo confronta la herejía con un golpe certero. Primero, declara que Jesús no es solo el creador y sostenedor de todo, sino también es la exacta representación de Dios. ¿Por qué? Porque te recuerdo que Dios, nuestro Dios, permitió que su Hijo Jesucristo, que son uno mismo, viniera en carne, sufriera en carne y estuviera con nosotros en carne. Él padeció igual que tú y que yo de todas las tentaciones, de todos los sufrimientos, de todas las penas, de todo lo que sucede cuando tú y yo estamos viviendo, a diferencia de nosotros, es que Él fue obediente. Entonces, de alguna manera, de hecho, no es de alguna manera, de hecho, Él es el camino, la verdad y la vida, porque imitándolo a Él es como tú y yo podemos alcanzar esta, esta vida sana y santa. Entonces, Pablo enfatiza, entonces, que perdón, estoy en el capítulo, ok, capítulo 3, la vida cristiana de Pablo insistió que la unión de los creyentes con Dios, del 3 del 1 al 4, produce una vida santa. El apóstol delineó normas claras, eso es bien importante, 3 del 5 al 17, y que prescriben las actitudes que deben gobernar las relaciones dentro de la familia y de la iglesia. El liderazgo, dice Pablo, debe ejercerse, pero el abuso del poder es inaceptable. Entonces, ya vimos parte de todo esto de la vida santa, estamos viendo y estamos terminando cuáles serían las actitudes que deben gobernar nuestras relaciones dentro de la familia y de la iglesia. Son dos cosas importantes. No podemos decir que somos cristianas en la iglesia, pero ya en la casa ya no, ¿no? Y que no podemos decir que en el trabajo, pues ya dejamos de ser cristianas y nos quitamos el título. Entonces, esto debe de entenderse muy bien. Tú y yo somos un ser integral con todas sus cosas, por eso de repente hacemos esa distinción entre la vida del mundo y la vida del cristiano. No, hermanas y queridos hermanos, nosotros somos cristianos aquí y en el trabajo y en la familia y en todas partes. Entonces, estas actitudes, costumbres y tradiciones que nosotros tenemos, que son muy difíciles de quitar porque creemos que son parte de nuestra vida, quiero que entiendas que esto solamente, esa renovación, esta vida vieja y nueva, solo es posible a través del Espíritu de Dios. No hay forma. Entonces nos quedamos en Colosenses 3:9 y entonces dice que la palabra de Dios en Reina Valera dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. En todas dicen la misma palabra de mentir. La palabra clave aquí es mentir, que no podemos o no debemos mentirnos, porque si tú y yo nos mentimos, entonces hay una consecuencia. Para empezar, se supone que eso ya no debe de existir. Ya nos quitamos o nos despojamos de esa vieja forma de ser, del hecho de que le llama ropa vieja, ¿no? De las cosas o de la forma de como nosotros hacíamos antes, ¿no? Y porque eso causa un daño, ¿no? Dice que se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa, dice la NTV, y todos tus actos perversos. La mentira, mis hermanas, es perverso, es una
consecuencia destructora, una consecuencia que no edifica. Entonces, tú y yo sabremos en qué momento de tu vida hacemos las mentiras. Y a veces las hacemos, déjame que te pase el siguiente, las hacemos porque estamos, no nos atrevemos a decir la verdad porque probablemente nos dé la miedo, temor al qué dirán, a cómo reaccionarán, a qué van a, cómo me voy a sentir después de eso. Entonces, no mentir o dejar de mentirnos unos a otros es parte de lo que le dice Pablo a la iglesia. Dejen de hacer eso, puesto que, habiendo que despojado, quitado, eh, abandonado esa forma de ser, se supone que cuando tú y yo nos bautizamos, entramos, nos bautizamos, nos quitamos o permitimos, igual que Cristo en la cruz, morimos con Él y vivimos y resucitamos con Él. Entonces ese es el viejo hombre y sus hechos que tenemos que hacer morir, pero es una decisión, es una responsabilidad de hacer morir esta vieja naturaleza, porque eso que hacíamos nosotros, con sus vicios, con esa vieja naturaleza, eh, tiene que irse desapareciendo, pero no es en automático, mis hermanas, no es bautizarnos y ya vamos a cambiar, sino que es un proceso de una manera consciente y responsable. Yo decido hacer o no hacer. Y yo sé que ese proceso no es fácil, pero lo más importante es que te des cuenta que estás haciendo eso, porque si no te das cuenta o lo ignoras, vas a seguir y seguir y seguir. Eso es muy, muy importante. Esa es aquí una imagen donde si nosotros, por ejemplo, estamos diciendo cosas o mentiras de otro que ni siquiera hemos comprobado y entonces él te presta chisme a malas ideas, a estar creando, generando una relación dentro de nosotros negativa, ¿no? Entonces en Colosenses 3:10 dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa es la función que tú y yo tenemos como cristianas, como cristianos. Vestirnos de esa nueva naturaleza y renovarla. O sea, no basta con habernos bautizado, insisto, porque a veces he oído por ahí en predicaciones y en comentarios, nada más nos remojamos, pero eso es todo lo que es. Porque tenemos que aceptar que estamos en otra realidad, otra nueva naturaleza. Tenemos que entender que hemos reactivado ese espíritu humano al espíritu de Dios y es solamente a través del espíritu de Dios que nos podemos convertir a imagen de Dios. Y vas a decir, es muy difícil, no lo vas a hacer tú. Este es el problema, que nosotros creemos que nosotros vamos a hacer la tarea, ¿no? En realidad lo único que te pide Dios es que estemos dispuestos y que estemos en esta dinámica de aceptación, pero también de humildad para ser renovados. Dice la NBLA, se han vestido del nuevo hombre, el cual se ha renovado hacia el verdadero conocimiento conforme a aquel que lo creó. Nosotros necesitamos tener ese verdadero conocimiento. ¿Cómo es? A través de su palabra. Tienes que entender, conocer cuál es esta nueva vida que Dios te ofrece. No es llena de castigos y de prohibiciones como algunos tienen por creencia o por costumbre. Creen que Dios los va a castigar y que Dios es un Dios muy estricto. Lo es en el sentido de que Él es justo. Si Jesucristo vino a morir por nosotros y quiere y murió para que nosotros seamos renovados, restaurados. Pues Él quiere ver estos deseos de nuestro corazón de querer hacer las cosas, pero a nivel consciente, no como esclavos, sino como libres. Entonces, rescatemos las ideas principales y me encanta esta imagen porque, amigas, hermanas, cómo nos revestimos. Cuando tú y yo, y puse la imagen de una mujer que se casa, no hay novia fea, se los prometo. Cuando nos hemos vestido de esta nueva forma de ser y nos vemos diferentes. Eso es lo que quiere Dios, que vivamos diferentes conforme a esta nueva imagen que nos creó, esta nueva mujer, este nuevo hombre renovado a imagen de Dios, que vean realmente en nosotros esta imagen del Creador, porque nosotros somos personas nuevas. Si tú y yo somos iguales a todos los demás con los que nos relacionamos, entonces no estamos llevando esta nueva vestidura. Y cuesta trabajo, hermanos, hermanos, cuesta mucho trabajo decirle a nuestro jefe o declarar que nosotros creemos en Dios y que necesitamos tener cierta relación, cursos, talleres, seminarios, lo que tengas que hacer,
pues es riesgoso en el sentido de que, tú y yo sabemos que en las escuelas o en las instituciones o en los empleos, pues no les interesa mucho tu vida personal, les interesa que seas productivo, eficiente y eficaz. Pero esto, como decía Pablo, que nos esforcemos y seamos valientes, eso quiere decir que la vida del cristiano es a partir de esfuerzos conscientes del deseo de tu corazón de servir y de seguir a Dios, y eso es lo que Dios ve en ti y en mí. Dice que ese es el proceso y esa es la función de todos y cada uno de nosotros. Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Tú cómo crees que vivía Pablo y cómo vivía Pedro y qué pasó en sus vidas? ¿Por qué eran tan diferentes? ¿Por qué pensaban como pensaban? Y mismo, obviamente, Jesucristo, ¿no? Jesucristo padeció y vivía completamente diferente a las demás personas. Él vivía conectado todo el tiempo con nuestro Padre Dios, porque quería permanecer en su imagen. Él quería ser la imagen misma de Dios, ¿no? Dice, hasta el pleno conocimiento, mientras más conoces de la palabra de Dios, más te pareces a Jesucristo y más vas avanzando. Entonces yo te pido que no te desanimes, que no te detengas, que si ya sentiste que no podías más y que te sentiste una persona que que ya no puede más, porque no es con tus fuerzas, sino dice la palabra de Dios, bástate en mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Entonces, si lo has intentado varias veces, una y otra vez, vuélvelo a intentar con esta conciencia, mi hermana querida, de que todas estas cosas que perjudican tu imagen como hija de Dios, o como hijo de Dios, pues solamente es posible a través de lo que hizo Jesucristo, estar sujeto al Padre, estar pidiéndole al Espíritu de Dios que nos ayude, que nos aliente, que nos enseñe, que nos guíe, que nos instruya, que nos redarguya, que continúe la obra en nosotros, porque solamente a partir de ahí, acuérdate que Él es agua viva, es de adentro hacia afuera. Entonces, esta agua de la que habla Jesucristo, de la que habla, perdón, la palabra de Dios, es esta agua que tú y yo tenemos en el cuerpo, en la vida, el ser humano, esa agua viva, como dice David, que tengamos sed como el siervo con sed busca al río que te busque a ti. Es decir, necesitamos ir llenándonos de su palabra para poder entender cuál es la verdadera relación que necesitamos tener con el Padre. Te recomiendo mucho también que contemples con otra mirada. Por ejemplo, cuando tú y yo pecamos, en verdad es que Dios nos busca. No eres tú ni yo, es Él. Acuérdate de los pasajes bíblicos cuando sus hijos amados se iban incluso desde Adán y Eva, el Dios mismo los buscó. Dios nos busca, mis hermanas. No te sientas mal, ni adecuada, vamos, ni torpe. Todos tenemos estas, estas impedimentos de repente, ¿no? En Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni, perdón, ni bárbaro, ni escrita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Entonces, en esta nueva naturaleza, ya no importa si eres judío, porque acuérdate que el linaje de Cristo y toda la palabra de Dios. Si no hubiera judíos, no estuviera la palabra de Dios con nosotros. Entonces, para esta época que estamos hablando, los judíos, pues obviamente era un pueblo pues escogido, ¿no? Entonces, era esta idea de que solamente ellos, pero cuando vino Jesucristo y rompió el velo y nos dio la oportunidad a los no judíos ser hijos suyos, entonces tenemos que entender. Acuérdense que el griego también era muy reconocido porque eran pues, los que tenían el conocimiento, eran descendencia de Jafet, ¿no? Tercer hijo de Noé, y ellos fueron muy importantes en la historia de la Biblia o de la vida de Cristo, de los cristianos, porque hicieron la traducción del hebreo al griego, porque había ya muchos judíos dentro de Grecia, y bueno, hicieron estas aportaciones. Bueno, después hablaremos quizás un poco más sobre esta parte, pero dice en aquel entonces dice que las parte habla de la circuncisión, y la circuncisión era parte de los estatutos, establecimiento o de la idea judaica de los alimentos y de la circuncisión que eran sumamente importantes si querías pertenecer al pueblo de Dios. Pero ahí dice Pablo, no, aquí no hay esa distinción, porque Dios no hace esa distinción. Nosotros somos lo que hacemos esa distinción. Dice que o no, dice, ya no, de la DHH, ya no tiene importancia el ser griego
o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Cristo, insisto, es el punto medular que quería enfatizar Pablo para decirles, ¿qué importa si te circuncidaste o no, si comes o no comes ciertos alimentos? Lo que importa en realidad es que te fijes tus ojos en Cristo. Hermanos y hermanas, a veces nos fijamos más en cómo viene vestido y que si come, pero no come, o qué hace o qué no hace el otro, y no nos fijamos en el propósito de estar en una iglesia. El propósito de estar en una iglesia es que Cristo sea el centro de esta reunión, de esta unión, de esta comunión, de esta relación. Entonces era lo que les estaba diciendo a los colosenses. Entonces, repasemos las ideas principales. Dice que donde no hay una renovación en la cual no haya distinción, Dios viene a restaurarnos o a renovarnos a partir precisamente no del origen, no es que seas o que tengas ciertas costumbres, sino que Cristo es el todo y es lo único que importa y Él necesita vivir en nosotros, dentro de nosotros. Tiene que surgir de adentro hacia afuera y tenemos que entender que este proceso tiene que ser así. No es, no es externo, sino es interno en nosotros. Ese es el agua viva, lo que nosotros queremos o deseamos dentro de nuestro corazón, que esos deseos sean guiados, dirigidos por el ejemplo y el ser para Cristo y vivir en Cristo, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces tenemos que aprender a vivir en Cristo. Ok, mis amadas hermanas, el 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, este es el vestido que Él quiere, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y mis hermanas y mis hermanos también. Entonces nosotros tenemos que ser o tenemos que vivir o desear vivir, porque dice la TLA, me encanta, Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Entender que nosotros no decidimos seguir a Cristo, fue Dios el que nos eligió a nosotros. Y nos ama tanto que ya nos pudo haber extinguido, porque yo no sé tú, pero muchas de las cosas que yo hago, que hice después de bautizarme, no eran agradables a Dios. Entonces Él nos elige para que formemos parte de ese cuerpo y por esta razón, en el entendimiento de esta razón, es justo, fíjense bien, es justo que vivamos como se espera de nosotros con compasión, como dice, a bondad, humildad, gentileza, paciencia, dice la TLA, espera de ustedes que amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sí sé que cuando tú y yo vivimos en el Espíritu, produce en nosotros todas estas cualidades, que no hay forma de que las tengamos, sino es a través del Espíritu, de vivir dentro de. Por eso somos su pueblo, no porque pertenezcamos a alguna específica iglesia, hermanas, no se engañen. Salir a la iglesia todos los domingos está muy bien, pero no es todo. O sea, tenemos que aprender a vivir dentro de nuestra casa, dentro de nuestros trabajos, dentro de los lugares donde estemos, en esta dinámica o en esta vida, dice la NTV, dado que Dios los eligió para que sean pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Esa tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia es necesaria para poder mostrarle al mundo que somos de Él. Entonces, como idea principal, somos escogidos de Dios. Él nos escogió, ¿verdad? Él nos ama, es por su amor, no por el amor que le tengamos a Él. Y nos ha escogido por una sola razón, para que tú y yo pertenezcamos al pueblo santo. Y pertenecer a un pueblo santo quiere decir que nuestro comportamiento tiene que ser de acuerdo a, por eso dice Pablo, vivan como se espera de ustedes. Nos escogió para ser revestidos, para ser amados por Él. Tenemos que ser santos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia, eterna compasión, gentileza y que nos amemos. Hermanas, solamente cuando tú y yo vivimos en Cristo, es decir, a través de lo que Él hizo,
es que podemos nosotros ser así. No hay forma de que tú y yo seamos todo esto. Digo, sí, reconozco que hay personas que son gentiles, pacientes, compasivas y que son humildes de corazón. Sin embargo, es a través del amor de Dios, del entendimiento cuánto nos ama el Señor, que nos ha escogido, Él nos ha aceptado y ha confiado en nosotros. No es que nosotros podamos tener esas cualidades que a veces queremos tener, sino que gracias a Él las tenemos ya. Pero además, Él nos escoge para que seamos su pueblo. No son los hermanos, ni es la gente alrededor, ¿no? Por lo tanto, entonces, Pablo dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja de otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. NTV dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Y hermanas queridas, cuando tú y yo tenemos un problema con el otro, el problema no es el otro, somos nosotros del cómo nosotros vemos lo que el otro hizo y pensamos que es en contra nuestra, pero no entendemos que cuando tú y yo, no es lo que entra al corazón, acuérdense, sino lo que sale de tu boca, lo que es el problema. Entonces, cuando alguien nos insulta, nos ofende, nos dice algo, nos falta o no nos hace sentir lo que dijo, no la persona, lo que dijo mal, entonces dice la NTV, y perdonen a todos los que ofendan. Recuerden que el Señor perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Por qué necesitamos perdonar a otros? Porque si tú y yo no perdonamos, no soltamos, eso es perdonar, soltar, decir, Señor, te lo dejo a ti, eh, tú trabajas con esta persona, ayúdame a perdonar en humildad, dile, si no puedes, dile. Yo sé que es muy difícil, pero en Cristo lo podemos hacer, en su espíritu. Y en tu nombre, Señor, ayúdame y enséñame a perdonar y lo dejo en tus manos. Y Él va a ir trabajando contigo, pero es un proceso, poco a poco, hermano, poco a poco, hermano. Yo sé que hay personas que probablemente tú pienses, ¿cómo es posible que este sea cristiano o esta sea cristiana? Así hizo este. Entonces nos fijamos más en el pecado, en lo que él hizo, en lo que el otro hizo, y no en la necesidad nuestra de perdonar. Si tú y yo no perdonamos, si tú y yo no liberamos, viviremos con esa carga y acuérdense que el Señor nos dijo que su carga es ligera y que echemos todo lo que tengamos. Entonces, yo creo que es importante considerarlo. Entonces, las ideas principales son tres: perdonarnos y que seamos comprensivos con las faltas de los demás, que no nos enojemos, que seamos tolerantes unos con otros, ¿sí? Eso es importante, o sea, el trabajo no es del otro, sino es tuyo, ¿sí? Para no enojarte y darte cuenta que te enojas. Eh, si alguno tiene queja contra otro, dice que si alguien hace algo malo, ¿me entiendes? Son tres cosas. Una, ¿cómo me siento yo? El otro, ¿cómo dices tú que el otro te hizo? O sea, y su mirada. Y que entendamos que de la misma forma que Cristo nos perdonó, así como el Señor nos perdonó, tenemos nosotros, ustedes somos nosotros, que hacerlo con los demás, porque debemos de perdonar a otros. Pero insisto, no es un proceso que tú lo hagas, o sea, tú lo haces en el sentido del esfuerzo de, Señor, ayúdame, Señor, toma esto en tus manos, pero tienes que tener esta disposición, esta humildad para reconocer que te sientes mal y que necesitas ayuda de Dios, que necesitas que el Santo Espíritu renueve tu corazón y tu vida y tu mente, y que esa carga no sea tuya, que sea del Señor, para que Él procese, para que Él tenga esta carga y no tú, y que ayude a la persona con la que tienes la diferencia a poder tener esta relación, a rescatar esta relación. Pero dice algo hermoso, dice, sobre todas las cosas que tú y yo podamos tener, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y hermanas, si tú entiendes el amor, ese es muy amplio porque implica mucho compromiso. Primero, el primer amor que tú y yo debemos tener es a Dios sobre todas las cosas. Si tú y yo amamos a Dios, si tú y yo amamos la obra del Señor, si tú y yo amamos a Jesucristo, nos tenemos que revestirnos de amor. Y lo más importante, dice PDT, lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Hermanas, tenemos diferencias entre nosotras, sí. A lo mejor no nos gusta como eso, como piensa otra persona, pues sí, pero
No estamos por las personas, estamos por Cristo, por Dios, porque Él nos escogió. Entonces vivamos como escogidas. El lazo que nos va a unir, el único lazo que nos une en las relaciones humanas y sobre todo en la iglesia es el amor. Entonces, sobre todas las cosas, por encima de todo, lo más importante es amarnos unos a otros, vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, y el de la unidad, porque el amor es el mejor lazo, ¿vale? Y es lo que nos mantiene perfectamente unidas en armonía. Hermanas, no de dientes para afuera, sino de corazón. Y eso es un proceso. Si tú no amas al Señor, si no aprendes a amarte a ti misma, no cargando cosas que no te pertenecen, entonces tu obra está inconclusa. No vas a poder amar a otro, porque uno da lo que uno tiene, ¿no? No puedo dar amor si no tengo amor primero por Dios y luego a mí misma y luego es dirigido al otro. Para que podamos entender esto, necesitamos trabajarlo con el Señor. A solas, acuérdate. Y bueno, si tú y yo hacemos eso, dice, entonces viene una recompensa maravillosa. Solo si hacemos eso, la paz de Dios que gobierne nuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tú y yo fuimos llamados para un solo cuerpo, pero el ser llamados para un solo cuerpo es un proceso, es una enseñanza para ti, para mí, para poder tener esta paz de Cristo. Dice la NBLA que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual, a la verdad, en la cual, perdón, en la verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Dice la PDT, permitan que la paz, permitan. Me encanta, Pablo, porque miren esto, permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Entonces, fíjate cómo te dice, y eso me encanta porque te lo está procesando. Dice, primero, permite que Cristo, que la paz de Cristo, ni siquiera es tu paz, la paz de Cristo controle la manera de pensar. Si te habías dado cuenta de cómo que reaccionaba Cristo a los insultos, a las agresiones, que él estaba tranquilo, en paz. Dices, ¿cómo le hace? Si a ti, a mí nada más nos agreden tantito y ya estamos todas fúricas, ¿verdad? Pues dice, pues Cristo nos ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz. Ese es el propósito de estar en la iglesia, para que haya paz y dar gracias a Dios. Siempre, siempre en cualquier circunstancia. Hermanas, en este tiempo de pandemia y todo lo que nos dejó, necesitamos seguir adelante en paz y en amor, volvernos a reunir, eso es importante. Entonces, si somos un solo cuerpo, permitamos que Dios gobierne nuestros corazones y aprendamos a ser agradecidas. Entonces, y bueno, aquí te digo varias ideas principales. La paz de Dios que permita que la paz que viene de Cristo, porque no viene de nosotros, reine, gobierne, controle nuestros corazones y nuestra manera de pensar. Porque ese es el propósito que Dios nos ha llamado, el cual somos llamados para vivir, pero para vivir en paz, mis hermanas, para formar un solo cuerpo. Seamos siempre agradecidos. ¿Ok? Ese es el propósito. Y Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y ese es un deseo hermoso que tiene Pablo para nosotros, porque lo primero que dice, permitan, fíjense la PDT, permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Vivir la palabra, hermano. No es lo mismo que escucharla y decir, sí, sí, yo entiendo, sí, ya la leí. Leerla no es vivirla. Necesitamos aprender a vivir plenamente. Dice que nos enseñemos y nos aconsejemos, que nos instruyamos. Aconsejarse, eso es exhortar. Aconsejarnos no es regañar y ver la paja del ojo ajeno, ¿no? Es importante entender la exhortación. La exhortación no viene de castigar al otro y de dejarle de hablar y no permitirle que entre a la iglesia. No eres juez ni eres Dios. Lo que sí tenemos que hacer es acompañarlo, enseñarlo con sabiduría, dice ahí, en amor. Y Dios les da perdón, la sabiduría que Dios les da, canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento. Agradezcamos a Dios la oportunidad de estar juntos en armonía en una iglesia. Y si tenemos, si permitimos que Cristo viva en nosotros, seguramente tendremos la sabiduría para enseñar o redarguir o instruirnos o aconsejarnos
de todas las riquezas que Dios nos ha dado con esta sabiduría, podemos atraer, y es bien difícil, mis hermanas, porque a veces queremos que el otro entienda de una manera agresiva, poniendo un Dios castigador y poniéndonos nosotros como lo que deberían de hacer cuando es un Dios de amor y es un Dios de paz y es un Dios que te invita a estar con Él. ¿Ok? Eh, Importante, puntos importantes, que la palabra de Cristo, que el mensaje habite en abundancia en nosotros, permitan que el mensaje viva plenamente entre nosotros, no nos olvidemos de las maravillosas enseñanzas, porque somos olvidadizas, hermana. Somos olvidadizas y no nos debe de faltar. La palabra de Dios es como el alimento. Si tú dejas de comer un día, seguro te vas a debilitar. Tu cuerpo no se va a sentir igual. Yo te invito a que nos tengamos unidas en la palabra del Señor. Dicen, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Enseñar, exhortar, instruir a otros con sabiduría, amonestándonos, sí, pero con salmos, aconsejándonos unos a otros con toda sabiduría. Insisto que él da, que la sabiduría viene de Él, que la hagamos de manera inteligente, dice ahí, es importante. Y yo sí le pido mucho a Dios porque nos dé inteligencia y sabiduría para esto, hermanas. A veces somos muy volátiles, ¿no? Y cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales, con un corazón agradecido, llenos de agradecimiento, de todo nuestro corazón. No agradecidos por lo que nos da, sino por lo que Él realmente nos dan, estoy hablando lo material, sino porque realmente viva en nosotros, que eso haga o produzca agradecimiento pleno, porque la verdad es un proceso, te insisto, es una forma ¿cómo te diré? El hecho de estar en Cristo no es cualquier cosa, es importante que lo sepas, es importante que lo reconozcas, ay, perdón, y como conclusión, quiero concluir y ir formando estas ideas que nos da en Colosenses. Primero, no mentir, puesto que dejamos el viejo hombre junto con sus hechos. Segunda idea importante que vimos es revestirnos de la nueva naturaleza conforme a la imagen de Dios, ser renovadas hasta el conocimiento. Ese es digamos que la meta es hasta el conocimiento pleno, donde hay una renovación sin distinción. El Señor nos renueva sin distinguir ni raza ni origen étnico, sino que Cristo es todo y en todos. Tenemos que ver a Cristo en los demás. Que si es el hippie, que si estuvo en la prostitución, que es alcohólico, a ver, el Señor no hace distinción. Cuando llama al arrepentimiento, Él es el que llama, no somos nosotros. Entonces, vestirnos como los escogidos. Él nos ama para que pertenezcamos a su pueblo. Dios sabe a quién llama para que sea su pueblo. Nosotros no somos los que lo llamamos, es el Señor. Por eso dice, vivamos como escogidos para ser amados, santos, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, tierna compasión, estileza, amen a los demás. Hermanas y hermanos, si nosotros tenemos la oportunidad de reconocer a las personas que se acercan al Señor, hagámoslos con un corazón sincero, seamos tiernos y compasivos con ellos. Soportándonos, dice, ser comprensivos unos con otros, tolerantes y no enojarnos con los demás. Perdonándonos de la misma manera que Cristo nos perdona. A nosotros se nos olvida, ¿verdad? Bueno, al menos a mí sí. De repente se me olvida de dónde me sacó el Señor y eso es importante recordarlo, hermanas. Porque a veces nos acordamos de las cosas buenas, pero no de las cosas malas donde andábamos tú y yo, sin Cristo. Dice que lo más importante, otro punto importante es que sobre todas las cosas nos tenemos que aprender a amar y vestirnos con el vínculo perfecto que es el amor, donde hay unidad y armonía. Punto, se acabó. En el amor hay unidad y armonía. Entonces todo filtralo a través de los lentes del amor. Y permitir darle la oportunidad a Dios para que la paz, su paz, que viene de Cristo, es decir, de imitar a Cristo, controle nuestros pensamientos, nuestros corazones. Yo no sé si entiendes tú esta parte, pero nos habla la Biblia y los sermones nos hablan mucho de Cristo y de Dios, pero ¿qué es eso? ¿Qué es vivir en Cristo? Pues es vivir como Cristo vivió y que Él controle nuestros pensamientos y corazones. Es decir, cada vez que tú y yo tengamos una situación, por mínima que sea,
¿qué hacía Cristo? A ver, Señor, ayúdame y ora y estate en contacto con Él. Dice, porque es el propósito por el cual fuimos llamados para vivir en paz en un solo cuerpo y ser siempre agradecidos, hermanas, aunque venga en situaciones que sabemos y entendemos que son difíciles de aceptar. La muerte de un ser querido, la privacidad de la libertad, cualquier otra situación que dices no es posible. Sea agradecido. Dios sabe para qué sucede esa cosa en tu vida y Él te va a dar esa paz si se la pides. Tenemos que acudir a Él. Y por último dice que la palabra de Cristo viva en nosotros para, ¿para qué? Para enseñar, instruir, corregir con sabiduría y animar a otros con himnos y salmos, dando gracias a Dios de todo nuestro corazón. Entonces, es importante entenderlo, es importante vivirlo y sobre todo es importante hacerlo, mis hermanas. Es un proceso, yo te invito a que lo hagamos juntas, a que después de esa es una invitación a que después de este estudio, pues tengas una reflexión, si te juntas con alguien, estás con otras hermanitas, amiguitas, pues puedan eh, diseñar preguntas, compartir experiencias, ver cómo nos está costando trabajo todo este proceso, lo sé muy bien porque lo vivo, pero anímense unas a otras. Ámense, oren, si ven una situación en la iglesia, lejos de hablar quién tiene la culpa o qué pasa, no chismes, mejor ora por esa familia, por esa persona, por esa hermana, ese hermano que no has visto, contáctalos, mándale un mensaje, diles que los amas, que los extrañas. Te agradezco infinitamente tu tiempo y bueno, ahí te dejo mi dirección o me puedes contactar en la página misma de la Iglesia Cristo. Te recuerdo que también podemos armar cursos, talleres o temas en específico. Mis amadas, me resta solo orar y agradecer a Dios este tiempo y te ruego que me acompañes en esta oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo que pudimos compartir, Señor, por favor. No permitas que nos perdamos y que nos vayamos de tu presencia. Al contrario, Señor, enséñanos a acercarnos a ti, a estar dentro de tu palabra, de tu amor, de lo que tú quieres para nosotras, Señor. Ayúdanos y enséñanos a caminar contigo. Ayúdanos y enséñanos a tener esta nueva vida, Señor, y que podamos seguir y continuar en este mundo, pero siendo luz y sal, Señor. Sé que es difícil, Señor, por favor, estate con cada hermana, cada hermano que escucha esta enseñanza tuya, Señor, para que podamos juntos seguirte y servirte. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. No se pierdan el próxima y última reunión porque veremos Deuteronomio 30 y es muy importante. Gracias por su tiempo.